Es un taller avanzado del programa MASCUDEA 2020. En el día de hoy vamos a abordar las herramientas léxicas, análisis de términos y el análisis de contenido cuantitativo con el programa. La duración del taller será de 90 minutos, más las preguntas que puedan surgir. Como siempre, las preguntas serán bienvenidas en cualquier momento mediante el chat. Y luego, al finalizar el taller, abriremos los micrófonos para mayor comodidad y hacer cualquier pregunta o duda que tengan del programa o cualquier otro tema que les interese. Recordarles que estamos ofreciendo gratuitamente, sin coste, el libro de análisis de datos cualitativos, tanto en lengua inglesa como en española. Pueden descargarlo en este enlace directamente y se lo recomiendo. Son libros del profesor Cucart y del profesor Radiker, expertos en la materia de análisis de datos, pero también desarrolladores principales del programa MASCUDEA desde hace muchísimos años. Bien, aquí tenemos los contenidos que vamos a abordar hoy. Vamos a centrarnos en particular en el módulo MaxDictio del programa, el módulo de análisis de contenido y análisis léxico de palabras. En primer lugar, contextualizaremos lo que sería un análisis exploratorio prospectivo de la investigación. Veremos la herramienta de búsquedas léxicas y cómo codificar automáticamente los términos. También veremos la herramienta de la nube de palabras para tener una representación gráfica de los términos más representativos en un corpus textual. Y ya dentro del módulo de MaxDictio pasaremos a abordar la frecuencia de palabras, palabra clave en su contexto, combinaciones de palabras, árbol de palabras interactivo, análisis de contenido cuantitativo, el explorador de la matriz de categorías y la autocodificación con el diccionario, con los diccionarios que crearemos. Como siempre, voy a exponer una serie de diapositivas y posteriormente pasaré a realizar las prácticas con el programa. Bien, primero vamos a ubicarnos en qué es lo que sería en ciencias sociales, qué es el análisis de contenido cuantitativo. El análisis de contenido cuantitativo es un sistema de trabajo de textos, una técnica pues sistemática, medible del contenido de una comunicación, de un corpus textual, en el que principalmente lo que se hace es establecer una serie de categorías y realizar las búsquedas de esas categorías en los textos. El análisis de contenido cuantitativo se diferencia del análisis de contenido cualitativo en que el análisis de contenido cualitativo, lo que habitualmente llamamos codificación cualitativa, se realiza mediante un paradigma llamado QUIC, Keyword in Context, palabra clave en su contexto. Y este análisis es independiente del idioma en el que estén los textos. Pero cuando estamos hablando de análisis de contenido cuantitativo, estamos hablando de un paradigma QOC, Keyword Out of Context, palabra clave fuera de su contexto. Este análisis sí que es dependiente de la lengua en la que estén los textos y habitualmente necesita de unas listas de palabras o diccionarios para poderse llevar a cabo. Normalmente, tradicionalmente en la literatura, hemos encontrado referencias a este análisis de contenido cuantitativo en base, por ejemplo, a los trabajos del profesor Miguel Valles, de la Complutense de Madrid, que cita los trabajos de Barney Glasser, de la Grandi Theory, que ya sugería utilizar este análisis a modo exploratorio al principio de una investigación cualitativa, y también citando al autor americano Berelson en su trabajo clásico Content Analysis del año 52. Otros autores de análisis de contenido cuantitativo clásicos serían Krippendorf, Nuendorf, diferentes autores
que han abordado esta perspectiva a lo largo del tiempo y que sería un sistema de análisis diferente al que realizamos con las codificaciones habitualmente con el programa MaxQDA. Para ello está diferenciado en el módulo MaxDictio el trabajo con este análisis de contenido cuantitativo. Bien, en primer lugar abordaremos en las prácticas del día de hoy las búsquedas léxicas, cómo buscar determinados términos que nos interesan en un corpus textual y recuperar una serie de hallazgos de esos términos con su contexto que podremos codificar automáticamente. Normalmente este análisis pudiera utilizarse, por ejemplo, en un análisis bibliográfico de revisión de la literatura, donde tenemos unas palabras clave ya identificadas en los artículos, en los papers, y procedemos a buscarlas en diferentes artículos y el programa las encuentra y nosotros vamos codificando automáticamente dónde las ha encontrado, por ejemplo, para una revisión posterior. Esta sería la primera posibilidad que trabajaremos en el día de hoy. Otra forma de explorar el texto de un modo gráfico y sencillo sería a partir de un documento o varios documentos, una carpeta con documentos. Procederíamos a obtener una representación gráfica de los términos más frecuentes en esos documentos y utilizaríamos la nube de palabras. La nube de palabras nos hace una representación en la que los términos con mayor frecuencia de aparición en el corpus textual pues aparecen con mayor tamaño. Estamos ya acostumbrados a trabajar con este tipo de representaciones. Es otra forma rápida de explorar el material que tenemos. Además de la nube de palabras, tenemos todo el módulo de MaxDictio en el programa. Este módulo no se incluye en la versión estándar del programa, es un módulo adicional con un coste adicional porque se entiende que no todos los investigadores pueden necesitar este tipo de análisis y por eso se diferencia del programa estándar habitual, al igual que el módulo estadístico STAT, que también es otro módulo independiente del programa MaxQDA. Esta herramienta va a permitirnos conocer la frecuencia de los términos del discurso. Lo podemos utilizar en fases iniciales como análisis exploratorio para conocer qué términos aparecen más en todo el material que tengamos. Luego también puede ser interesante si tenemos una aproximación analítica inductiva como la de la teoría fundamentada, la Grandi Theory, en la que al principio no sabemos qué pueden contener esas entrevistas o esos textos que estamos manejando. Hacemos rápidamente este análisis exploratorio y obtenemos una representación de las palabras que más han utilizado los participantes. Lógicamente, también podemos excluir en listas de exclusión términos como preposiciones, artículos, conjunciones, partículas del lenguaje que en principio no van a aportarnos un valor añadido. Entonces, estas palabras simplemente las eliminaríamos del cálculo de términos que tenemos. Un ejemplo de este cálculo sería la tabla 4 que tienen a la derecha de la imagen, en la que hemos representado un análisis de una publicación de Springer Link, en la que se ha realizado el análisis de contenido, en este caso de frases en periódicos durante una serie de periodos. Entonces podemos ver la tipología temática de temas que han ido apareciendo y la evolución de estos temas a lo largo de los años propuestos. Y podemos ver como el tema, por ejemplo, el primer tema, el asunto de la seguridad, pues en el periodo 2013-2015 aumenta exponencialmente en estas búsquedas. Pues la toma de decisiones también sufre un gran aumento, entonces podemos ver cómo evoluciona este tipo de discurso en los medios de comunicación, en redes sociales. Es una buena forma de analizar el contenido manifiesto de esos textos que estamos analizando. Por el otro lado, a diferencia de las listas de exclusión, tenemos las listas de inclusión o diccionarios que nos van a permitir buscar únicamente los términos que a nosotros nos interesen
dentro del material que estamos analizando. También incluiríamos esos diccionarios, esas listas, y el programa solamente se focalizaría en los términos que nos interesen. Bien, dentro del menú teníamos aquí debajo en la parte inferior el menú de MaxDictio, todas las herramientas que vamos a tratar en el día de hoy, las que vamos a hacer ahora el recorrido contextualizando el taller primero y luego pasaré una a una a explicar brevemente en qué consiste y luego las practicaremos con el programa. Bien, la primera de ellas pueden ver que es la frecuencia de palabras, analiza las palabras que ocurren en el corpus textual que nosotros le digamos. Recordemos que el programa MaxQDA funciona con el principio de activación y desactivación. Podemos activar una serie de documentos, activaríamos esos documentos y el análisis solo se realizaría en los elementos que a nosotros nos interesan. Podemos eliminar palabras con un mínimo de letras. A partir de ese mínimo, automáticamente eliminaríamos esas palabras del recuento. Y también en la lista de resultados podemos organizar por frecuencia, como pueden ver, obtener aquí en este icono la nube de palabras del resultado y tenemos organizada la lista de palabras que más aparecen en el corpus textual. Al darle a los resultados de la búsqueda, aparece la lista de búsqueda, nos enseña el contexto donde aparece. Si hacemos clic en cada una de las filas, nos va a mostrar en el programa el contexto total. Y a partir de esta lista de resultados, fíjense en el detalle de que también tendríamos esta herramienta que les estoy resaltando, que es una herramienta de búsqueda dentro de los resultados. Esto es muy interesante. Cuando se hace un análisis, tenemos esta herramienta de resultados y podemos buscar dentro del resultado otra palabra o palabras que nos interesen y con lo que encontremos codificar automáticamente con un nuevo código o con un código que ya tengamos en el proyecto. Estas son opciones muy interesantes, muy utilizadas en el análisis prospectivo o exploratorio que nos van a permitir comprender mejor el texto que estamos manejando y a partir de estas codificaciones automáticas realizar una codificación manual posterior, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Acotar una serie de contextos en las lecturas, en el material y luego revisarlo manualmente en detalle realizando codificaciones o paráfrasis. Si hacemos un análisis bibliográfico, vamos parafraseando las obras de la revisión de la literatura que nos interesen. La palabra clave en el contexto sería una forma de buscar el término que nos interesa o términos y el programa lo que va a hacer es buscar una serie de palabras antes y una serie de palabras después de ese contexto, ¿de acuerdo? Y nos va a mostrar la palabra que nos interesa en diferentes contextos. Podemos buscar a partir de un diccionario, de una lista de inclusión o determinados términos. Podemos configurar la extensión del texto. Incluye la variable previamente seleccionada también, si queremos que haya algún tipo de variable en la recuperación de información. Y, por supuesto, también podemos obtener dentro de la lista de resultados que se están visualizando un proceso de codificación automático, pero también la búsqueda dentro del resultado, ¿de acuerdo? Entonces nosotros decimos el contexto de la palabra clave del contexto, que sean 5 palabras antes y después. El programa pone 5 palabras antes, pone 5 después y la palabra que le hemos pedido buscar, ¿de acuerdo? Entonces se pueden encontrar hallazgos interesantes. También yo personalmente lo que más aplico estas técnicas es en un entorno de análisis bibliográfico, de revisión de la literatura. Me ayuda mucho de un modo muy rápido a profundizar en las lecturas que estoy analizando, que estoy trabajando. Esa sería la idea de la palabra clave
en el contexto. Otra de las herramientas que nos ofrece el módulo MaxDictio, la combinación de palabras, también es altamente interesante porque el programa lo que va a hacer es combinar palabras de 2 en 2, de 3 en 3, de 2 en 3, hasta de 5 combinaciones de palabras que aparezcan combinadas frecuentemente en ese corpus textual y nos las va a ordenar por la frecuencia que encontramos y tiene unas diferentes formas de clasificación. Les pido disculpas porque mi cuadro de diálogo sale un poco, esto de aquí al final apretado, no se ve muy bien, pero es porque estoy utilizando Windows 7. En otras versiones, no en Mac o en Windows 10, todo esto no aparece tan apretado. Ya lo he comentado varias veces, pero no me han sabido dar una solución. Me sale todo un poco apretado. Bien, como les comentaba, hay diferentes formas de clasificar los resultados por documentos, por grupos de documentos, por conjuntos. Y las combinaciones de las frases pueden ser dentro de las frases, solo combinaciones dentro de la frase. Por ejemplo, les he puesto un ejemplo. Hace frío, punto, me voy a casa, por tanto, frío y me no aparecerían en esta opción que tienen aquí la posibilidad de seleccionar. Solo las combinaciones dentro de las partes de las frases. Estoy helado, me voy a poner una chaqueta, entonces aquí tampoco aparecería esta recuperación. Dependiendo cómo lo configuremos el cuadro, obtenemos un resultado u otro. Como siempre, recuerden que aquí pueden obtener la lista de los resultados de la búsqueda donde se puede codificar con este icono en forma de tabla y de lupa. Y también tenemos aquí la posibilidad de buscar dentro de los resultados con la lupa. Y nuevamente este trabajo lo hemos utilizado muchísimo en análisis bibliográfico, como han podido ver en otros talleres si nos han seguido en los últimos meses cuando nos hemos dedicado a esta temática. La combinación de palabras es una herramienta realmente útil para explorar grandes cantidades de textos, como vamos a ver en unos minutos con las prácticas que realizaremos. Luego tenemos otra herramienta, el árbol interactivo de palabras. Añades un documento, documentos, y nos va a hacer una representación gráfica de izquierda a derecha. En la parte izquierda tenemos el árbol, a la derecha está el texto original y podemos hacer clic en cada una de las ramas destacadas y el programa focaliza en esa parte y vamos desplazándonos de rama en rama viendo toda la explicación. En esta herramienta no es posible establecer listas de exclusión con las palabras que no nos interesa, porque entendemos que es importante estas partículas del lenguaje para que luego las ramas del árbol interactivo tengan un sentido y se puedan comprender mucho mejor. Originalmente es una idea desarrollada por Battenberg y Viegas en el año 2008, que los desarrolladores del programa vieron interesante y la trasladaron al programa para explorar los materiales y los textos de una forma gráfica. Imaginen, por ejemplo, en el caso de la Constitución española, cuando la introducimos en esta herramienta, podemos ver que una gran parte del resultado de este árbol interactivo corresponde a las regiones de España, a las comunidades autónomas. Gran parte del desarrollo legislativo constitucional se centra en estas unidades territoriales. Entonces podemos ver de un vistazo, pues imaginen introducir, por ejemplo, la Biblia o un libro que les interese, no sé, El Señor de los Anillos, o por decir cualquier libro, podrán ver las líneas principales argumentales de un modo rápido y sencillo. Bien, lógicamente en este panel de términos superior pueden realizar búsquedas dentro del árbol y ubicar las frases, las expresiones que les interesen.
Luego llegamos al tema de los diccionarios. En el tema de los diccionarios, hasta entonces no habíamos entrado en el análisis de contenido cuantitativo, eran herramientas léxicas, pero ahora con los diccionarios ya sí que entramos dentro del campo de esta técnica de investigación propia, como comentaba, el análisis de contenido cuantitativo. El diccionario es una lista de palabras que pueden organizar en categorías y el diccionario va separado del proyecto, lo pueden exportar para una vez que lo han construido, si les interesa, para otras investigaciones. Y tenemos diferente gestión de diccionarios. Hay un diccionario estándar para el proyecto, pero ustedes pueden crear los diccionarios que les interese. Y esta estructura, como ahora veremos con las prácticas, se va estructurando en las categorías y subcategorías que lógicamente se pueden utilizar para activarlas o desactivarlas para que la búsqueda las utilice o no. ¿De acuerdo? Esta sería la idea. Tienen aquí a la derecha un ejemplo de una serie de diccionarios y una serie de categorías y cómo se va clasificando. El resultado es que cuando el programa realiza la búsqueda nos saca la frecuencia de todos los términos que están dentro de un determinado diccionario. Todos los términos que están ahí nos lo recupera y tenemos una frecuencia estadística, cuantitativa, de los términos que aparecen y podemos, por ejemplo, ese resultado llevarlo a SPSS para realizar cálculos con las otras herramientas que vamos a ver ahora a continuación. En la herramienta de análisis de contenido cuantitativo, lo que vamos a ver, dividimos las unidades de análisis en los códigos asignados al proyecto. Tenemos aquí el cuadro de diálogo inicial, ¿de acuerdo? Donde tenemos la posibilidad de configurar, diferenciar por códigos. Podemos incluir diferentes códigos para que converjan con las palabras clave del diccionario. También de la herramienta de frecuencia de palabras podemos importar palabras, ¿de acuerdo? Volvemos atrás y en la herramienta de frecuencia de palabras tenemos aquí la opción, fíjense que la tengo desactivada, pero esta opción nos permitirá arrastrar términos al diccionario que estemos utilizando. Bien, los resultados nos saca un informe con los resultados de la búsqueda. Podemos ver también un informe de validación, un archivo de validación de todas las palabras que ha recuperado, formato texto. Y es una herramienta interesante porque también permite, como pueden ver, realizar una matriz, ¿de acuerdo? Ahora la veremos con mayor detalle. Convertir los resultados en variables también es posible. Como veremos, codificar automáticamente los resultados. Tenemos diferentes opciones que encajarían dentro de lo que sería el análisis de contenido cuantitativo. Aquí tenemos el explorador de la matriz de categorías, donde podemos ver las diferentes categorías que hay en el diccionario, cómo se organizan por todos los documentos que tenemos en el corpus textual que estamos explorando. Las filas representan las categorías del diccionario y la columna la unidad de análisis, el texto que estemos manejando, y los códigos del proyecto se pueden utilizar para delimitar partes del corpus textual. Por ejemplo, podríamos utilizar códigos que se llamaran capítulo 1, capítulo 2, entonces obtendríamos el resultado del análisis de la frecuencia distribuido por los códigos y sabríamos en qué capítulo se encuentra cada uno de los resultados. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si queremos analizar un libro que tiene 10 capítulos y queremos buscar las palabras, por ejemplo, que teníamos antes, aula, profesor, docencia, la matriz lo que nos diría en cada capítulo del libro que hemos codificado con códigos previamente, qué frecuencia cuantitativa hay de cada uno de los términos de las categorías que estamos buscando. Esa sería la idea de utilizar los códigos para codificar, por ejemplo, partes
Por ejemplo, en la Biblia podríamos hacer los diferentes libros de la Biblia y podríamos comparar, pongamos los evangelios, el uso de cada uno de los términos por cada uno de los evangelistas, diferentes términos dentro de cada uno de sus libros para conocer qué peso dan mayor o menor a cada una de las ideas. Pero bueno, trasladen mentalmente la idea de la Biblia a cualquier otro texto que se les ocurra y organizaríamos codificando previamente cada uno de los pasajes o capítulos. Podríamos ver en cada uno de ellos cuál es la frecuencia de los términos del diccionario que estamos analizando. Como siempre en MassQDA, todas las opciones se pueden llevar a Excel y luego realizar exportaciones a SPS para otros análisis como correlaciones, por ejemplo, búsqueda de patrones, etcétera. El análisis de contenido cuantitativo, luego los investigadores que lo utilizan realizan luego otros análisis cuantitativos para explorar este material o gráficos, etcétera, como veíamos en el ejemplo de la tabla 4 que les mostraba de la investigación aplicada de estas técnicas. Bien, también podemos realizar autocodificaciones con el diccionario, podemos codificar automáticamente nuestro corpus textual con las palabras del diccionario. Podemos utilizar las categorías que queramos del diccionario o desactivar las que no nos interesen. Y tenemos las posibilidades de que incorpore un segmento con el código a cada uno de los fragmentos donde se encuentra la palabra que nos interesa. ¿De acuerdo? Esta sería la finalidad de utilizar esta técnica de codificación de los corpus textuales para luego volver a ellos y analizarlos con otras técnicas, por ejemplo. Bien, aquí les he dejado algunas herramientas, incluido el trabajo de Krippendorff clásico, metodología de análisis de contenido, que pueden encontrar toda la información técnica y metodológica más detallada de lo que les estaba exponiendo de esta aplicación del programa MassQDA y el módulo MaxDictio a diferentes tipos de investigaciones. Bien, pues sin mayor preámbulo, después de esta introducción, paso a abrir mi proyecto de MassQDA, el proyecto que tenemos de prácticas. Si tienen la demo del programa, cualquier proyecto les sirve, simplemente con que tenga textos. Pueden ver que yo tengo aquí un grupo de documentos con diferentes respuestas de cuestionarios. Podríamos también haber traído artículos de revistas o libros o cualquier información y hacer el análisis. Dependiendo del tiempo, podemos, si les interesa, añadir documentos bibliográficos en lengua inglesa, por ejemplo, y ver que, claro, tenemos que cambiar los términos, porque como antes comentaba, estas técnicas son dependientes del lenguaje que tengamos, ¿de acuerdo? Nuestro sistema de códigos en esta práctica, en este taller, no va a tener tanta importancia como tienen otros talleres, ¿de acuerdo? Y en principio aquí tenemos, pues, diferentes textos de un cuestionario que vamos a proceder a analizar. En principio, lo que voy a hacer es traer un artículo, ¿de acuerdo?, de mi carpeta de datos. Tengo aquí mi carpeta de datos, la tengo en otro monitor, ¿de acuerdo? Y voy a arrastrar un artículo sobre el mismo tema del proyecto que utilizamos de ejemplo, ¿de acuerdo? Yo simplemente he cogido de la carpeta, ¿de acuerdo? Pueden ver cómo estoy arrastrando con el ratón hasta ubicar aquí. Simplemente con esto se nos va a incorporar el documento. Bien, este documento lo vamos a hacer un poco más grande. Esta es una investigación que utilizamos sobre formación en línea. A ver, tengo una pregunta. Sí, ¿con la versión gratuita de MassQDA puedo acceder al uso de MaxDictio? Sí, con la versión gratuita de MassQDA puede acceder a todo el programa, a MaxDictio y a Stats también. Lo único que cuando haga clic aquí en el menú, en la versión gratuita le va a aparecer un aviso indicándole de que es un módulo adicional,
pero no pasa nada. Usted diga que ok, que acepta y ya entra gratuitamente a probar estas opciones. Pero la única diferencia que puedes crear a veces un poquito de confusión es este aviso que nos dice que son módulos adicionales al programa MassQDA. Tenemos, como saben, la versión estándar, que incluye el módulo cualitativo y mixto. Tenemos la versión Plus, que incluye el módulo MaxDictio. Y la versión Analytic Pro incluye todo lo otro y el módulo estadístico Stats también. El link de los próximos seminarios, sí, claro, voy a buscarlo, a ver, porque de memoria no me lo sé. Bien, en principio, si entramos en la página, bueno, les voy a compartir también mi página de Qualsoft Consultores en recursos. En recursos tienen los libros gratuitos y fíjense que aquí tenemos toda la lista de talleres con la inscripción que estaba yo comentando. Y luego en la página de MassQDA, en aprendizaje, talleres gratuitos, pues aquí tienen la página oficial aquí tenemos el de hoy, ¿de acuerdo? Este es el de hoy. Pues también les voy a poner este enlace para que se puedan inscribir si lo desean. Bueno, sí, nada, le mandaremos la grabación si se tiene que ir, no, no pasa nada. Yo voy a continuar trabajando para el resto de compañeros. Nos vemos en otro taller, aunque estemos de verano. Como este año lo de las vacaciones va a ser un poco extraño, aprovecharemos para aprender metodología y el uso del programa MassQDA. Bien, mañana pasado, mañana el lunes, mis compañeras les mandarán las diapositivas y la grabación del vídeo. Sin mayor problema se lo compartirán. El de la semana pasada incluimos todo lo que comentábamos del mapa del diseño, lo dejamos todo en la carpeta. Espero que lo pudieran recuperar sin mayor problema. Bien, vamos a centrarnos en las prácticas. Yo he traído un artículo, como todos los artículos, tiene palabras clave, ¿de acuerdo? Pueden ver aquí inteligencia emocional, sería un término, ¿de acuerdo? Lo voy a copiar y me iría al menú análisis y utilizaría la búsqueda de textos, que es la primera opción que veíamos en la presentación. Borramos la ubicación que me añade el programa y pueden ver que vamos a buscar inteligencia emocional, ¿de acuerdo? La puede buscar en todos los textos que tenemos o si tenemos uno activado, ven aquí con el círculo gris, le he dado y se ha activado. Aquí también podemos activar y desactivar, desactivo y activo el documento, ¿de acuerdo? Tienen aquí la posibilidad de buscar esta expresión. Bien, si le decimos que sea en este documento, en el activado, tenemos que marcar la casilla. Podemos utilizar la lematización. La lematización consistiría en que realice la búsqueda agrupando las palabras que tienen una raíz o lema común. ¿De acuerdo? Todas las palabras que tienen una raíz común las va a agrupar. Tendríamos que seleccionar el diccionario que nos interesa. Si nos interesa refinar la búsqueda, utilizaríamos solo palabras completas, respetar mayúsculas y minúsculas. Si yo quisiera que la I, como yo he puesto, aparezca mayúscula y respete esto, le tendría que dar aquí, pero restringiría lógicamente los resultados, ¿de acuerdo? Vamos a darle a buscar a la cadena que le hemos dado y automáticamente en este documento me va a aparecer estos tres hallazgos. El documento lo tenemos aquí, podemos ver el documento y automáticamente podemos localizar las partes del artículo donde se habla de inteligencia emocional. Vemos aquí el resultado. Pues no le llegaron los materiales de la semana pasada, pues no sé. Mi compañera me dijo que me hizo a mí ubicar en la carpeta
la información. Lo comentaré con ella para que vuelva a coger la lista de participantes de la semana pasada y vuelva a mandarlo. Cuando termine le mandaré un correo a mi compañera de Alemania y se lo comentaré. Adelante, Isabel, no es molestia. Pues muy bien, Isabel, pues no sé, mi compañera manda esa información, yo no me encargo de eso, yo me encargo de hacer el taller, las diapositivas, hacer la grabación, como estoy haciendo. Lo tendré en cuenta y se lo comentaré. Eh, Vamos a ver, les voy a enseñar mi ordenador. Vale, esta es mi carpeta de mi ordenador. Y ustedes están viendo todos los seminarios que yo he hecho a lo largo de este año, ¿verdad? Pues pueden ver, fíjense qué organizado soy. Vale. Pues si vamos al del mapa del diseño, diseño y plan de análisis, lo que a ustedes se les comparte es esta información. Y esta información es lo que le pasé el enlace a mi compañera. Vídeo, presentación y el mapa. A lo mejor lo tiene en la carpeta de spam, a lo mejor pues no sé qué puede haber pasado, pero sí, no sé qué ocurre. Yo ya le digo que hemos seguido el procedimiento, se lo comentaré a mi compañera. Y si les parece bien este tema de logística, lo hablamos al final del taller, porque yo creo que ahora sería más interesante. Sí, Tania, estaba comentando lo mismo. Es un poco, nos despista a todos un poco hablar de esta logística en este momento y yo creo que la podemos tratar al final del taller cuando ya hayamos terminado sin mayor problema, por mí encantado, ¿vale? Si no les importa, atendemos a lo que son las prácticas y luego hablamos de eso. Tengo una pregunta de Diana. A ver, si al hacer este ejercicio de búsqueda de palabras el cuadro de búsqueda sale vacío, es porque solamente existe la palabra que busqué de manera única y no en más documentos. Pues vamos a ver otra vez el cuadro de diálogo. Es que esto, claro, hay que configurarlo bien para que... Lo primero, si hablamos de más documentos, tendríamos que tener esta opción desactivada si le interesa más documentos. Yo me he centrado en la palabra clave del artículo que aparecía, por tanto estaba seguro de que iba a aparecer, ¿de acuerdo? Una vez que la tengo localizada, el programa me aparece. Si ve que no aparece, por ejemplo, voy a poner otro término. Vamos a cambiar. Vamos a hacerlo un poquito más complejo. Ahora le estoy pidiendo al programa que busque estos dos términos y puedo hacerlo excluyente con el booleano o hacerlo la intersección con i. Entonces, lo que vamos con la intersección con i es a buscar dentro del mismo documento, en el párrafo o en la oración, que aparezcan estas dos palabras. Esto es mucho más restrictivo. Cuanto más lo restringamos, menos resultados vamos a tener. Si aparece vacío es o porque no estamos recuperando bien la información o porque no aparece lógicamente el término, ¿de acuerdo? Isabel me pedía disculpas, no sé si quiere hablar o comentar algo o era por el tema de antes. Bueno, si bienvenidas las preguntas, ¿vale? Bienvenida a las preguntas sobre el procedimiento que estamos tratando en este momento. Dentro de un ratito, cuando finalicemos, siempre dejamos unos minutos y ya hablamos de lo que sea. Menos de fútbol y de toros, todo será bienvenido. Bien, yo voy a continuar con mi práctica. Habíamos cambiado el planteamiento y entonces ahora probablemente... No se preocupe Isabel, si yo encantado de hablar cualquier tema, pero nos centramos ahora en la práctica y mejor para todos. Luego lo solucionamos seguro. Bien, al darle aquí sí que me aparece vacío, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque le he pedido buscar inteligencia emocional y formación en la misma frase, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si ahora le repito la búsqueda, fíjense que le he dado a este botón para volver a activar y le digo denominar,
Entonces, al mantener el booleano dentro de la oración o el párrafo o lo que yo considere, el programa me intentará recuperar la información dependiendo o el documento o la oración, dependiendo cómo lo configure, me va a dar un resultado u otro, ¿de acuerdo? Esa sería un poco el funcionamiento. En mi caso, vuelvo atrás, vuelvo a este resultado. Tenemos aquí el resultado. La diferencia entre O e I, O es la suma, ¿de acuerdo? O busca término A o término B, ¿de acuerdo? Pero I busca la intersección de ambos términos, ¿de acuerdo? Entonces, si volvemos aquí, ¿de acuerdo? Vamos a añadir aquí. En este caso, inteligencia y emocional buscaría inteligencia o emocional, cualquiera de las dos, ¿de acuerdo? Independientemente. Pero si yo le pongo y, tiene que ser obligatoriamente dentro de un contexto determinado la búsqueda que sea. Entonces, aquí nos hace la misma recuperación, inteligencia y emocional dentro del contexto de la oración. Tengo otra pregunta. A ver. El programa busca palabras como truncadores, ¿de acuerdo? Busqué hamburguesa y salió hamburguesa, hamburguesa, etcétera. Es como si escribiéramos el asterisco, correcto. Pero esto lo puede personalizar con esta opción. Si marca esta casilla, ya no le saldrá hamburguesería, sino solamente hamburguesa o el término que haya indicado, ¿de acuerdo? Pero como no la tengo marcada, porque estoy haciendo la práctica y me quiero curar en salud de que salga algún resultado para que ustedes vean que el programa lo hace, no la tengo marcada. Pero si en el ejemplo que usted comenta, si le da aquí, le fuerza al programa que le enseñe solo la palabra tal cual usted la ha escrito. Si marcamos esto, todavía restringimos más solo el uso de mayúsculas y minúsculas que usted ha realizado. Esa sería la idea, ¿de acuerdo? Y luego, si queremos ampliarlo más, dejamos esto marcado y ya va y le matiza con la raíz de las palabras, ¿de acuerdo? Si busca hamburguesería, pues a lo mejor le saldría la ciudad de Hamburgo o le saldrían cosas que se puedan incluir en la raíz común, ¿de acuerdo? Una vez que lo tenemos el resultado, nos enseña el contexto, ¿de acuerdo? Podemos verlo aquí. Palabras clave. Tenemos aquí la expresión donde aparece, del trabajo de Goleman, por supuesto, ¿de acuerdo? Tenemos aquí otra. Y la obra de Goleman que está citada, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Si en las palabras clave yo ahora tengo la opción de codificar el material, ¿de acuerdo? Si en la palabra clave no me interesa codificarlo y luego aquí en la bibliografía del artículo tampoco, lo elimino. Solo codificará aquí en la frase que tengo denominada, ¿de acuerdo? Si yo le digo que lo codifique con un nuevo código, el programa por defecto me crea este código de autocodificación, inteligencia emocional, ¿de acuerdo? Y me pone la configuración de la búsqueda que he realizado como un memo de código. Pueden cambiar el color si quieren y procedemos y automáticamente me sale este cuadro de diálogo que pueden observar, donde tengo que configurar lo que se va a codificar, qué contexto tendrá esa idea, qué segmento, cuál será la extensión del segmento subyacente a la operación que vamos a realizar. Solo los caracteres de inteligencia emocional o la oración donde esté inteligencia emocional. Este es el panel para documentos PDF, que es el que nos ocupa, y luego tendríamos, si fuera texto, esta opción activada. Los documentos PDF son bastante extraños, entre comillas,
por su codificación informática a la hora de hacer estos trabajos. El concepto de párrafo, oración, etcétera, puede ser muy confuso porque fíjense que aquí, por ejemplo, hay dos columnas en el texto que tengo debajo y es un poco complicado para los programas explorarlo. Pero así y todo pueden ver que tiene un panel a propósito para esto. Una vez que le damos a codificar automáticamente, como hemos excluido estos dos, solo ha codificado un segmento que tendríamos aquí ubicado. ¿De acuerdo? Pueden ver aquí el segmento, que es el mismo que tienen aquí. ¿De acuerdo? Esta sería, si revisando manualmente se dan cuenta de que quieren subir al principio de la oración, simplemente cambian el contexto y ya lo tienen cambiado como tengo yo. ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Pueden ver que aquí informáticamente hay un retorno, por eso el programa no ha considerado la primera parte dentro de la oración que hemos recuperado. ¿De acuerdo? Esa sería la idea al respecto de las búsquedas de textos. Muy interesante si conocemos ya alguna de las palabras que podemos encontrar. Si no, como en el artículo que estaba yo mostrando. Si no conocemos las palabras, tendremos que ir al módulo Max Dictio y empezar a trabajar el análisis de contenido cuantitativo como les estaba proponiendo al principio del taller. Bien, vamos a seguir, vamos a entrar en la frecuencia de palabras, ¿de acuerdo? También la frecuencia de palabras, lo primero ven ese panel, es decirle dónde quieren hacer la búsqueda. Fíjense que es interesante acotar la búsqueda en una parte de la base de datos y fíjense en esta opción interesante también. Cuando tenemos activados los documentos y activamos códigos, en la ventana segmentos recuperados aparecen los segmentos que pertenecen a esos documentos activados y a los códigos activados. Y podemos hacer estas búsquedas también dentro de esa recuperación de información que ya nos puede dar información interesante de su contenido. Bien, en este caso yo voy a hacer la práctica con todos los cuestionarios de práctica del proyecto. Activamos los documentos y podemos clasificarlos por nada, que considere toda la información, o podemos ver cuestionario a cuestionario los términos que aparecen y su frecuencia, podemos compararlos si quisiéramos, ¿de acuerdo? Aplicar una lista de exclusión. La lista de exclusión mía de este proyecto, tengo una serie de partículas del lenguaje. Ahora les mostraré cuando obtengamos los resultados cómo añadir nuevos términos a esta lista de exclusión. En principio ustedes esta lista de exclusión la van a tener vacía probablemente en ese proyecto, pero es muy sencillo añadir los términos que quieran. Que respete mayúsculas y minúsculas, que le matice, ¿de acuerdo? En español vamos a poner que le matice. Los signos para separar los tenemos aquí. Signos para separar. ¿Qué significa? ¿Cómo funciona la frecuencia de palabras? La frecuencia de palabras lo que busca es una cadena de caracteres separado por dos espacios en blanco. Normalmente hay una serie de signos que añadimos a las palabras, que pueden ir delante, detrás, etcétera. Y claro, si eliminamos todos estos símbolos, el cálculo de la frecuencia va a ser más preciso. Si no los elimináramos, sería mucho más anárquico, que nos aparecería pues la misma palabra con interrogaciones, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Bien, tenemos todos estos símbolos, le decimos que bien. Número mínimo de letras de una palabra, vamos a ponerle 3, por ejemplo, para que reduzca menos de 3. Y vamos a ver ya cómo sería el resultado de la frecuencia de palabras. El programa me muestra el resultado. Pueden ver que lo tengo ordenado por frecuencia, longitud de la palabra también, ¿de acuerdo? Pueden ver cómo está ordenado. Longitud de la palabra, pueden ver cómo me ha cortado en dos
todas estas de 2 las podríamos eliminar e incorporarlas a la lista de exclusión haciendo clic en el símbolo del stop, ¿verdad? Y tenemos aquí la frecuencia de las palabras que van apareciendo en todos los cuestionarios. Pueden ver que al darle a la opción nos podemos desplazar y pueden ver las palabras que aparecen en cada cuestionario. ¿De acuerdo? Esta sería la idea. Si pongo mi ratón sobre una palabra, pueden ver lo que es la lematización. Cuando ha puesto el verbo haber en infinitivo, no quiere decir que este verbo haya aparecido 13 veces, como pueden ver aquí, sino que ha incluido hubiese, haber, hubiera, haya, han. ¿De acuerdo? Es igual, entonces yo, por ejemplo, la puedo eliminar. Otra que podríamos incorporar, pues sería, no sé, ya muchas las tengo incorporadas a mi lista de exclusión, pues simplemente las que me interesan las elimino, vuelvo a darle a refrescar y me aparece. Tienen la opción también de activar la nube de palabras, ¿de acuerdo? Pueden ver al pasar el ratón por cada una de ellas como aparece un letrero informativo con la cantidad de hallazgos que tiene, ¿de acuerdo? Esa sería toda esta información se puede personalizar. Cuanto a formato, colores y demás, se puede personalizar, ¿no? El tipo de fuentes, se puede exportar, hay diferentes formas de organizarlo como deseen, ¿vale? Esa sería con una imagen si quieren, pero bueno, yo esas florituras ya no me voy a meter en ellas, eso ya es para que ustedes se bajen la demo y practiquen si les interesa, y aquí tienen la opción copiar al portapapeles o exportar para llevarlo a un informe para ilustrar un trabajo que estén haciendo. Esto lo obtendríamos aquí y aquí tenemos las frecuencias de las palabras. Si es un estudio sobre las dificultades del alumnado en la formación en línea, la palabra tiempo ha aparecido 12 veces, ¿de acuerdo? Me preocupa que pueda ser una cuestión de tiempo, una dificultad para el alumnado, entonces lo que voy a hacer es obtener la lista de resultados de la palabra tiempo. Tengo una pregunta. A ver, si en algún momento hice una nube de palabras y excluí de manera manual en este ejercicio de frecuencia de palabras, ¿esas palabras que ya había excluido aparecen en la lista de este ejercicio que nos está explicando? Sí, si hemos excluido la lista de palabras, aquí pueden editar la lista de exclusión y pueden ver que hace referencia a mi lista estándar, ¿de acuerdo? Esta sería la lista de exclusión, ¿de acuerdo? Y, lógicamente, cualquier palabra la pueden sacar de la lista cuando quieran. Fíjense que yo le he dado a haya y la saco y ya no aparece. Al darle a reorganizar, pues vuelven a aparecer las palabras que yo quiero. La lista de exclusión es un diccionario para cada proyecto. Cada proyecto tiene su lista, ¿de acuerdo? Aquí la pueden editar, pero también aquí pueden crear otra nueva para otro proyecto, la pueden importar y la pueden guardar, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Si volvemos a los resultados y estábamos centrándonos en los problemas o en el tiempo, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer doble clic y obtengo los resultados de la búsqueda o este icono que tienen aquí en la parte superior. A ver, Diana pregunta, ¿cuál es la frecuencia ideal para incluir una palabra? ¿Cuál es la frecuencia ideal para incluir una palabra? No entiendo la pregunta, Diana, lo lamento. No, no sé a qué se refiere. La frecuencia ideal para incluir una palabra. No, si me puede explicar un poquito mejor. En la configuración, ¿para incluir una palabra o para excluirla como una lista de exclusión?
Yo cuando estamos utilizando esta herramienta de frecuencia de palabras, yo me estoy centrando para incluir. Pues bueno, para incluir estamos viendo resultados de búsqueda. No estamos todavía hablando de listas de inclusión o de diccionarios. Yo me estoy fijando, como le comentaba, en el tema principal de mi investigación, que es los problemas del alumnado en la formación en línea. Y yo he visto problema y he visto tiempo. A mí lo que me interesa es profundizar en los contextos donde se desarrolla la palabra tiempo y luego hacer una codificación cualitativa. Por tanto, frecuencia ideal, me da igual que yo lo tengo, esto se configura así, se ordena y yo tiempo la tengo entre las que más frecuencia tienen. Que sea poca, mucha o ideal es una cuestión que a mí particularmente para esta práctica no le sé decir, no le sé decir una frecuencia ideal, no. Yo lo utilizo para centrar mi atención, como estamos viendo en estos 12 resultados, en que aquí habla al mismo tiempo, esto no es un problema, aprendan y al mismo tiempo se entretengan, pues vale, pues lo elimino porque no me hace referencia, ¿vale? A ver, Tania tiene una pregunta. ¿Cómo podemos delimitar la estadística de frecuencia solo al texto que nos interesa? Por ejemplo, si como en el ejercicio anterior queremos eliminar que se incluyan las palabras en la lista de referencias. Gracias. A ver que me lea otra vez la pregunta porque no la estoy entendiendo. ¿Cómo podemos delimitar la estadística de la frecuencia solo al texto que nos interesa? Podemos delimitar al texto que nos interesa, de momento vamos con esa parte de su pregunta, activando. Yo puedo activar un documento o varios, los que yo quiera. Entonces, al activar, delimito, ¿de acuerdo? Por ahí ya tenemos una parte. Si quisiera que además pudiera incluir la palabra problema, por ejemplo, cuando busco inteligencia y artificial por separado, a ver un segundito. El texto. Por ejemplo, si como que se incluyan las palabras. Podemos hacer listas de inclusión, eso lo vamos a ver ahora, esa es una opción. A ver, vamos a ver Santiago. En este ejemplo que busca por frecuencia los resultados de la palabra tiempo, si quisiera que además pudiera incluir la palabra problema, por ejemplo, cuando busco inteligencia y artificial por separado. Eso se puede hacer desde esta opción. Por ejemplo, si en un papel no queremos incluir que el análisis incluya la lista de referencias. Ya, no, no, ya Tania, yo creo que ya sé por dónde va. No, vamos a ver, vamos por partes. En primer lugar, delimitar la búsqueda a una parte del documento, eso no se puede hacer. O es todo el documento o varios documentos, pero una parte en concreto no lo podemos hacer. Eso por un lado. Y lo que comentaba Santiago, yo creo que tiene que ver con la opción palabra clave en el contexto. Yo creo que se podría solucionar eh, la palabra clave. Entonces, yo creo que aquí sería más útil la otra herramienta que vamos a ver seguidamente, que lo que sería la frecuencia que estamos viendo ahora. Aquí en esta frecuencia busca las palabras, hemos configurado una lista de exclusión y vamos a tener las palabras que aparecen, son las que son, ¿de acuerdo? Vamos a ir por parte, luego veremos lo mismo para una lista de inclusión. Vamos, estoy recorriendo el menú de izquierda a derecha. Y yo, en la medida que pueda, les voy comentando. Bien, tenemos la práctica esta en la que estamos excluyendo. Vale, el tiempo aquí sí que hace referencia. Aquí también es un problema para el alumnado. Cada cierto tiempo, aquí no. Entonces nosotros vamos leyendo incluso aquí el contexto. Podemos verlo aquí completo o aquí parcial, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hemos seleccionado las que nos interesan, podemos repetir el procedimiento ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Y codificamos el resto de 10 pasajes que tenemos aquí. Como son textos en lugar de PDF,
marcaríamos la oración, por ejemplo, para codificar automáticamente. Tenemos 9 segmentos codificados porque probablemente haya algún segmento que tenga la palabra 2 veces. Entonces aquí ya podemos acotar el problema del tiempo y analizarlo cualitativamente con códigos, como pueden ver que se ha hecho, ¿de acuerdo? El problema fue la falta de tiempo, se sentía agobiada porque no le podía dedicar el tiempo que quería. Esa sería la idea de esta frecuencia de palabras a partir de este punto. Podemos revisar los contextos y exploratoriamente pasar a realizar un análisis posterior cualitativo manual. Este sería el procedimiento. Luego, vale, la pregunta era solo que quería saber si podía ser automatizado, pero lo ha hecho manual. Sí, el procedimiento es nosotros a partir de la frecuencia obtenemos una lista de resultados y codificamos automáticamente la palabra el término que queremos. Entonces, el programa te delimita el contexto que tú le digas, la oración, el párrafo, y tú introduces el código que quieres. Y como puede ver aquí debajo, ya tenemos siempre esto anclado como un sistema de codificación. Esa sería la idea. Bien, vamos a cambiar a la siguiente herramienta que estábamos viendo. Vamos a ver la lista de inclusión. La lista de exclusión ya la habíamos visto, ¿de acuerdo? Pero si introducimos la lista de inclusión, podemos decirle, por ejemplo, problemas que pueden haber el tiempo, el estrés, la sobrecarga laboral, por ejemplo, el trabajo, vamos a inventárnoslas. Y esto las tenemos aquí, podemos ir añadiéndolas, ¿vale? Y esto se queda guardado en el proyecto. Las tenemos aquí. Entonces, cuando vamos a la frecuencia de palabras, entre las opciones que tenemos, podemos ver la primera que yo estoy utilizando, frecuencia de palabras, solo frecuencia de palabras en la lista de inclusión, que sería la que acabamos de hacer, o en el diccionario. Vamos a ver en la lista de inclusión, solo en los documentos activados, vamos a quitar esta y así ya funcionará. Podemos ver que la ha buscado con una frecuencia 12, como veíamos antes, tiempo, nos saca la palabra tiempo, trabajo, pues tenemos aquí trabajo con una frecuencia de 2 y estrés, podemos ver que no tiene ninguna frecuencia. Hemos añadido una lista de inclusión, una lista para que busque solo lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Esa sería la idea. Por supuesto, trabajo, como siempre el procedimiento, puedo hacer búsquedas dentro del resultado o puedo codificar automáticamente. A ver, Tania, una alternativa, analizar partes de un documento. En la tabla de frecuencia de palabras, con un doble clic aparece donde están la palabra y allí se puede excluir la entrada en donde la palabra está en la lista de referencia. Espero haberme explicado. Pues vamos a verlo, vamos a repetirlo, porque no me he enterado muy bien. Vamos a ver. En la frecuencia de palabra, en la tabla de frecuencia de la palabra, con un doble clic aparece donde está la palabra. Correcto. Eso sí que lo sabíamos. Vale. Y aparece donde está la palabra. Y ahí se puede excluir la entrada en donde la palabra está en la lista. Sí, Tania, yo creo que esto sí que lo hemos hecho. Si la palabra era tiempo, veíamos el resultado y hacíamos clic y veíamos dónde estaba la palabra tiempo. Cuando hemos visto, un segundo, cuando hemos visto el resultado del artículo, yo he excluido la palabra inteligencia emocional de la bibliografía y de las palabras clave con este símbolo, ¿vale? Cuando lo hemos analizado, lo he excluido y solo he codificado donde aparecía en la frase. Yo creo que era eso más o menos lo que... Pero yo me pensaba que usted me hacía la pregunta
Pues si se podía hacer automático, yo no conozco la opción donde se hace automático. Manualmente, como estamos viendo, sí que se puede hacer así. Bien, sigamos adelante. Tenemos la lista de inclusión y luego podemos ver que ya van apareciéndonos los diccionarios. Tenemos aquí palabras de los diccionarios. Vamos a ir llegando a ellos. Tenemos palabra clave en su contexto. Podemos ver la palabra tutor, por ejemplo. Hacemos clic, ponemos la que queramos o la palabra tiempo. ¿De acuerdo? En los documentos activados, respetar minúsculas y mayúsculas lo vamos a quitar. Y contexto, 5 palabras antes y 5 después. ¿De acuerdo? Le damos a OK y podemos ver la palabra tiempo, ¿de acuerdo? En el contexto. Al hacer clic, nos lo está enseñando en su contexto. Podemos ver aquí. Y como siempre, podemos hacer búsquedas dentro del resultado, ¿de acuerdo? Y podemos codificar automáticamente el resultado. Pero vamos a volver a una de las opciones interesantes, la palabra tiempo. Vamos a incluir variables favoritas. Para incluir variables favoritas, veamos el menú variables primero, lista de variables, y vamos a, como variable favorita, vamos a poner el sexo, la edad, vamos a quitar esta y vamos a poner sexo y edad. ¿Ven cómo aquí hay una columna donde lo puedo marcar? Entonces están así marcadas, incluir variable favorita y al darle OK, ¿vale? Vamos a ver. Incluir variable favorita, OK. Entonces al darle OK me va a cambiar el resultado dependiendo de la variable. Tenemos aquí las diferentes opciones que pueden ver si van a buscar cualquier opción, ¿vale? Podemos ver, dependiendo de la variable, el resultado que nos aparece. Y como siempre, podemos configurar y podemos aquí buscar dentro del resultado. La opción que me gustaba a mí, que quería trasladarles, era la combinación de palabras. En la combinación de palabras pueden hacer combinaciones de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, hasta 5 era la opción. Y en este caso vamos a utilizar solo para los documentos activados. Podemos realizar las configuraciones de clasificación, los signos para separar que veíamos, número mínimo. Aquí se ve un poco apretado, solo combinaciones de palabras dentro de la oración, solo combinación de la palabra dentro de las partes de la oración y la lematización. Al darle OK, nos va a hacer un cálculo, en este caso es la motivación, esta sería la expresión más destacada, ¿de acuerdo? Cuantas más palabras tenga, más complejos obtener resultados. Si lo bajamos a 2, le damos a OK, podemos ver que aumenta curso online, experiencia profesional, ha funcionado, la motivación, tutor ideal. Entonces, como siempre, podemos ver los resultados, el concepto de tutor ideal, ¿de acuerdo? Lo tienen aquí. Podríamos ver para el alumnado cuál sería el tutor ideal. Entonces yo podría codificar con tutor ideal según el alumnado participante, ¿de acuerdo? Le daríamos a OK y le daríamos a toda la oración o todo el párrafo. Vamos a darle al párrafo porque he visto que alguno se saltaba. Tenemos 3 segmentos. Entonces ahora, mediante la expresión tutor ideal, y este no me lo ha querido incluir, a solucionarlo inmediatamente. Doy un nuevo contexto, amplío y ya lo tengo, ¿de acuerdo? Esa sería la idea a partir del discurso de los participantes, ¿de acuerdo? Esta opción es interesante, voy a mostrarles otro proyecto donde, en mi opinión, cobra un poquito más de sentido. Tengo aquí otro proyecto de una investigación en educación financiera para niños. Claro, en ese proyecto
tenemos gran cantidad de material. Vamos a acotar que sea solo un tema donde hagamos la recuperación para no estar mucho tiempo. Y cuando vamos a Max Dictio, combinaciones de palabras, vamos a subirlo de 3 en 3, solo para los documentos activados, ¿de acuerdo? Le daríamos OK. Tarda un poco porque hay material, como pueden ver, hay libros enteros. Aprovechando la promoción de Springer Link de estos meses de libros gratuitos, les recomiendo que valoren visitar la editorial porque hay libros bastante valiosos sin coste. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver Financial Education, Financial Literacy, Financial Knowledge. Podemos ver diferentes expresiones relacionadas con la educación financiera. Por ejemplo, si quieres hacer una búsqueda, podemos ver infancia, podemos ver si está, podemos ver que la encuentra, ¿de acuerdo? Vemos los resultados, en este caso son 3, damos clic y nos lleva al contexto. Ven que tenemos el contexto, esto no nos interesaría, ¿de acuerdo? Y tampoco, pero si nos interesa lo que dice, la propuesta que yo les comentaba es realizar a partir de esta expresión en sus búsquedas bibliográficas una paráfrasis e ir acotando. Le hemos dado y ya me permite con mis propias palabras parafrasear la búsqueda que he realizado mediante la combinación de palabras y los resultados de la búsqueda. ¿De acuerdo? Es un procedimiento automático manual. ¿De acuerdo? Esa sería cómo utilizamos nosotros para nuestros trabajos de revisión de la literatura la herramienta de la combinación de palabras. El árbol de palabras interactivo, vamos a probarlo inmediatamente. Activo este artículo, quiero ver una vista gráfica del artículo, le damos aquí, me aparece la posibilidad de activar, de introducir los que tenga activados, le damos a OK y rescato el resultado del otro monitor y podemos ver cómo hay un papel destacado sobre la enseñanza presencial, por supuesto. Hago clic y llego a una rama nueva en la que puedo ver el discurso de este artículo sobre la enseñanza presencial, por supuesto visto en su contexto. A ver, tengo una pregunta. ¿Puedo explicar el sistema de códigos el cual está en sintonía con la estructura del informe? Pero se refiere, Nour, al otro proyecto que les he mostrado. ¿Era en el otro? Vale, enseguida sí. Vamos a ver. Bien, esta es la idea. Vale. Esto es para hacer un artículo. A mí me dicen que haga un artículo sobre educación financiera. Me dicen que haga un artículo, pues unos clientes, ¿de acuerdo? Sobre ahorro o sobre el tema que sea, ¿de acuerdo? Entonces, yo he codificado las partes tradicionales de un artículo. Eso podría ser una tesis doctoral, por ejemplo, o cualquier tema que nos interese. Entonces, yo lo que hago es codificar los materiales con las partes del artículo, ¿de acuerdo? Podemos ver aquí las partes y luego voy haciendo paráfrasis, ¿de acuerdo? De tal forma que luego hacer el artículo es muy sencillo. Con la herramienta de paráfrasis que les decía, fíjense que yo he parafraseado varios documentos y he codificado con códigos. Entonces, cuando yo le doy a categorizar paráfrasis, lo que tengo es los códigos del proyecto, pero tengo la estructura del artículo y el procedimiento, las paráfrasis que he realizado. He hecho 60 y pico en este documento.
16 paráfrasis porque tengo activado algo seguro. Correcto. Si desactivo esto me van a salir todas. Voy a hacerlo para que lo vean. Ahora me saldrán todas. La idea sería, aquí tengo las 65 paráfrasis que he basado mi artículo. Entonces yo lo que he hecho es numerar las paráfrasis en el orden en el que van a ir en el artículo. Y los códigos también se corresponden a de lo que yo hablaré en la introducción, en la parte contextual teórica del artículo, y entonces yo voy trabajando de esta forma. Entonces, un artículo se puede hacer en muy poco tiempo con este sistema que les estoy mostrando. Este sistema, como nos gusta bastante, ya les avanzo que estamos preparando un capítulo de libro que saldrá a final de año de la editorial de Mascudea, con una serie de capítulos con buenas prácticas o experiencias, y la parte que me ha correspondido a mí, que me han pedido que haga, será este sistema que utilizamos nosotros para hacer artículos o revisiones bibliográficas con este sistema que les estoy mostrando. Esta sería la idea de, espero que en unos meses pues se lo podamos compartir ya gratuitamente, creo que va a salir gratis el libro en la editorial. Entonces esta práctica que están viendo pues la verán en el libro explicada y se la compartiré, ¿de acuerdo? Volvemos a el procedimiento que estábamos viendo, volvemos a todo el artículo. Si quiero prestar atención a los foros, en este caso, tenemos el tema que nos interesa y al ser interactivo podemos volver, aquí está todo el contexto completo, nos podemos desplazar y podemos ver toda esta información contextualizada. Si seguimos avanzando, llegamos aquí al núcleo de análisis de contenido cuantitativo. En este caso vamos a ver los diccionarios. Yo he creado una serie de diccionarios, un diccionario, el estándar. He creado una serie de categorías, en este caso las he introducido, ¿de acuerdo? Pueden aquí añadir términos a la categoría, ¿de acuerdo? Y claro, lo que él va a buscar son las categorías concretas que nosotros le decimos. Podemos añadir otra nueva aquí, por ejemplo, la que nosotros queramos. Y esto es nuestro diccionario organizado en categorías. Una categoría, al hacer clic aquí, se puede excluir, ¿de acuerdo? Y luego, desde la frecuencia de palabras, recuerden que podemos, pues, cualquier palabra incorporarla al diccionario, ¿de acuerdo? Esta sería la idea. Tenemos aquí añadiendo los códigos pertinentes del proyecto, voy a decirle que no, y tengo todos los códigos del proyecto añadidos, ¿de acuerdo? Vamos a decirle que muestre, y aquí vamos a eliminar. Vamos a ir eliminando categorías. Por si quisiéramos hacer el tema de los capítulos que les comentaba. ¿Vale? Añadiríamos los códigos al proyecto tal cual he realizado con este icono. ¿De acuerdo? Vamos a borrar. Ya tenemos las originales y aquí tenemos la vista de categorías en forma de tab. Cambiamos la vista y vamos a utilizar el diccionario. A la hora de hacer un análisis de contenido cuantitativo, ¿vale? Lo vamos a hacer en los documentos, solo los activados, reseteo las activaciones, activo el cuestionario, ¿de acuerdo? Y vamos a buscar ese diccionario, estas categorías, en los cuestionarios que obteníamos del alumno. Solo los activados, ¿de acuerdo? Contar las palabras iguales solo una vez, excluir unidades de análisis
con 0 palabras de la tabla de resultados para no tener tantos resultados, ¿de acuerdo? Y mostrar un archivo de validación. Con esta configuración vamos a hacerlo y el programa nos va a realizar el análisis de contenido. Este es el archivo de validación que ha realizado. Vamos a dejarlo para luego. Y aquí tenemos el análisis realizado. De las dos categorías que habíamos hecho, docencia y profesorado, nos dice qué términos hay en cada uno de los documentos, ¿de acuerdo? Y podemos ver cómo se distribuyen. Ha quitado el programa del recuento aquellos que no tienen resultado, ¿de acuerdo? Podemos, por ejemplo, abrir una tabla de categorías, ¿de acuerdo? Y podemos ver en los resultados los contextos donde aparece cada uno de los términos que le habíamos pedido. Como siempre, todos estos resultados se van a poder codificar automáticamente y vamos a revisarlos. Todo es interactivo. Al hacer clic podemos ver cómo se muestra la palabra. Además de esta función de decirnos cuantitativamente las veces que aparece en cada documento, podríamos ver directamente el explorador de la matriz de categorías, que lo tenemos desde aquí también. Lo abrimos y podemos ver gráficamente en cada unidad de análisis cuál es o la cantidad, o si lo queremos ver con nodos de diferente tamaño, podemos ver este análisis de contenido, el peso que tendría. Como han podido ver, como se me ha activado, me crea un archivo de validación donde pueden ver resaltadas todas las palabras que aparecen en los diferentes cuestionarios. Las va señalando en color amarillo. ¿De acuerdo? Este sería el procedimiento de análisis de contenido. A partir de este resultado podemos exportar a Excel y podemos hacer otros trabajos propios de esta técnica de análisis específica y concreta. ¿De acuerdo? Ese sería el planteamiento de utilizar diccionarios para hacer las categorías, como vemos aquí, hacer el análisis de contenido cuantitativo, ¿de acuerdo? Y la matriz que obtenemos a partir de los resultados de ese análisis de contenido que busca las categorías que le hemos pedido con sus términos dentro de las unidades textuales que va a realizar el análisis. Finalmente, podemos ver autocodificar con el diccionario, ¿de acuerdo? Lo que nos va a hacer es, solo en los documentos activados, codificaría cada uno de los términos, ignorando si queremos las categorías que no estén activas, y codificará los resultados, en este caso vamos a decirle la oración, ¿vale? Y tenemos una codificación adicional para docencia y profesorado, ¿de acuerdo? Pueden ver aquí, de las palabras que teníamos incluidas en el diccionario utilizado. Finalmente, la palabra opción del idioma, pues me la voy a saltar la opción porque solo se aplica al japonés. Al ser pictogramas, aplica un sistema para poder hacer el análisis diferenciado para el japonés y las lenguas que están basadas en dibujos, en dibujos. Esa sería la opción del idioma. Por lo demás, nosotros para los lenguajes, las lenguas románicas, utilizaríamos la opción de estándar que viene por defecto con el programa. Pues bien, voy a abrir los micrófonos. Este ha sido el recorrido que tenía previsto para el día de hoy sobre análisis de palabras. Y si tienen cualquier pregunta, encantado de atenderla. Bien, me he tomado nota. Siempre grabamos, bueno, además de grabar el taller, grabamos el chat. Lo compartiré con mis compañeras de Alemania, de Berlín, sobre el tema de por qué no les ha llegado el vídeo y demás. Pero bueno, si han recibido la invitación al taller, a lo mejor está en la carpeta de spam el otro correo, revísenlo, porque por defecto
son muy organizadas en el procedimiento de organización de los talleres. Me piden que empiece a las 4 en punto de España. Como pueden ver, son las 5:30, los 90 minutos tiene que ser la hora precisa, entonces me extraña de que no lo hayan recibido. Les haré el comentario y a ver cómo lo podemos solucionar, porque como les he enseñado, la carpeta estaba preparada y se hizo el tema. Pues no lo sé, Isabel, no sé, yo insistiré a mis compañeras y se lo comentaré para que les haga llegar. La única ha sido de la semana pasada, ya confirmé, y las demás grabaciones sí que están. Pues lo hablaré con mi compañera porque específicamente me pidió que incluyera, porque me habían pedido ustedes lo del mapa del diseño y lo había incluido aquí dentro, la plantilla y el artículo, creo que era, no, bueno, no. No, esto que era mis diapositivas, vale. Esto eran mis diapositivas. Entonces, vamos, que yo por mi parte fui buen chico y hice mi trabajo. Ya no sé ya qué problema pudo haber. A Manuel tampoco le llegó el de la semana pasada. Pues nada, pediré a mis compañeras que lo vuelvan a hacer el envío y eso a mis compañeras pues ya les aseguro que podíamos, cada indicador podíamos organizarlo mediante una contrabarra para que fuera un subcódigo, ¿de acuerdo? Esto creará un subcódigo. Aquí podemos introducir todas las contrabarras que quisiéramos, ¿de acuerdo? Podríamos continuar añadiendo subcódigos, dependiendo cómo tengamos en el marco conceptual. Y luego tenemos que guardarlo y una vez está guardado, ¿vale? Yo no lo guardo para tenerlo, simplemente sería ir, aquí tenemos, voy a despejar esto un poquito, voy a hacerlo en este proyecto mismo. Tenemos que ir a códigos, importar códigos y memos. Aquí tiene la misma explicación que yo comentaba. Le damos a OK y seleccionamos el archivo en cuestión. Y pueden ver que me ha importado los códigos tal cual los tenía en el Excel. Y como memo de código teníamos la opción, ¿de acuerdo? Ese sería el tema. Sería primero preparar un Excel, luego vamos a códigos, importar códigos y memos y ya tenemos un sistema de códigos deductivo listo para ser utilizado. Aquí se puede comprobar cómo ha añadido los subcódigos y esa sería la cuestión. Preparamos el Excel y lo importamos con el comando y luego los documentos y empezamos a analizar desde una aproximación deductiva. De nada. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa que quieran de este seminario, del otro? Muy bien, pues vamos a despedirnos si no hay ninguna pregunta adicional. Un placer haber compartido estos minutos con ustedes y el próximo día 8 de julio volvemos a tener un taller al que quedan invitadas e invitados. Un saludo desde Alicante, España, a todos y gracias por participar en el seminario.